Bueno, muchachos, entonces ahora vamos a empezar a hablar de integración aproximada. Bien, en este caso nosotros vamos a hablar de tres reglas: la regla del punto medio, la regla de trapezoidal y la regla de Simpson. Bien, de hecho hay unas técnicas o unas reglas que nosotros ya usamos. A ver, les voy a contar más o menos en qué consiste esto de acá. La idea es la siguiente: si tenemos por aquí, voy a graficar pues una función. Digamos que esta es mi función f de x, y pues calcular el área bajo la curva, ¿sí? Calcular el área bajo la curva, digamos en un intervalo AB. Digamos que el intervalo está precisamente en esta región. Entonces nosotros ya usamos dos métodos, dos reglas, que son las siguientes. Bueno, usamos una realmente, que eran aproximación por rectángulos a derecha. Que esa, pues si recordamos, esa la denotamos como R sub n, y habíamos dicho que era la sumatoria desde igual 1 hasta n de los f de x sub i por delta de x, donde los x sub i iban a ser igual a más n, a más i por delta x. Lo hemos dicho de esta manera. Y lo que hacíamos era, pues, precisamente este intervalo AB se divide en n subintervalos, ¿sí? Se divide aquí en unos intervalos, y luego aproximamos construyendo rectángulos cuya altura está determinada por el extremo izquierdo del intervalo. Entonces aquí el extremo izquierdo manda aquí, quedaría de esta manera. Por lo menos en este intervalo el extremo derecho, perdón, queda por acá. Estos serían los rectángulos de aproximación en este caso. ¿Sí? Por eso se llama por derecha, porque los rectángulos, la altura de cada rectángulo está dada por el extremo derecho del intervalo. También están los rectángulos por izquierda. Rectángulos por izquierda. Que estos se denotan por L sub n. ¿Sí? Esta pues, es precisamente de right y left. Y aquí esto va a ser precisamente la misma idea, desde igual 1 hasta n de f de x sub i menos 1 por delta de x. Podemos tomarlo de esta forma, ¿sí? Bueno, aquí sería, vamos a colocarlo mejor de la siguiente manera, y construimos lo siguiente: df de x sub i, y vamos a colocar que va a ir desde igual a 0 hasta n menos 1, y los x sub i por delta de x y los x sub i van a estar dados de la misma forma: a por i delta de x. ¿Sí? Lo podemos dejar de esta manera. Entonces aquí empieza desde 0, o sea que para el primer intervalo la altura va a estar dada precisamente por a más 0 delta de x, o sea, por a. Esa va a ser la altura del primer rectángulo. O sea que para esta, los rectángulos de aproximación van a ser rectángulos cuya altura va a estar determinada por la parte izquierda del intervalo. Bien, estos son, digamos, de cierta forma lo que nosotros ya conocíamos, y habíamos dicho lo siguiente: el área iba a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de R sub n. De hecho va a ser lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de L sub n. Esto
si f de x es positiva. Recuerden que estas aproximaciones funcionan para determinar el área cuando la función es positiva en el intervalo. Bien, eso es como el recuento de lo que nosotros pues más o menos ya conocemos, ¿sí? La idea es que hay algunas funciones reales, ¿sí? Como la siguiente, f de x igual a e a la x al cuadrado, no tiene primitiva. Y para una función como esta, nosotros vamos a buscar la forma de aproximar la integral definida en un intervalo AB, ¿sí? mediante estas reglas. ¿Bien? Vamos a tener unas aproximaciones. En ese caso van a ser aproximaciones, o sea, no vamos a tomar aquí límite, solamente vamos a aproximar, digamos, con 10 rectángulos por derecha o 15 rectángulos por izquierda. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, voy a comentar ahora sí sobre el primer método del cual pues no hemos hablado, que se llama la regla del punto medio. Regla del punto medio. Regla del punto medio. Bien, y vamos a contar pues en qué consiste. Voy a hacer de nuevo por aquí un gráfico. Y vamos a hacer por aquí una función, vamos a colocarla que tenga la siguiente forma. Esta es mi función, f de x. Vamos a decir que vamos a hallar su integral. Bueno, vamos a aproximar el área en este intervalo, que es el intervalo AB. ¿Bien? Entonces voy a cerrar por aquí. La idea es aproximar pues esa área que tenemos ahí encerrada. Bien, entonces la idea ¿qué va a ser? La idea es la misma que en el caso de las rectángulos por derecha. Vamos a partir este intervalo en n subintervalos. Entonces por aquí lo voy a partir, por lo menos en este caso va a quedar partido en ok, no me quedaron del mismo tamaño, pero voy a mover esto para acá para que nos queden pues intervalos uniformes. Bien, digamos que entonces por aquí está el valor b. Este sería x1, x2, x3, x4. Bien, por lo menos en este caso, ¿en cuántos intervalos quedó partido nuestro intervalo inicial? El intervalo inicial es el intervalo AB, ¿sí? Y quedó partido en 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. El número A se llama precisamente x sub 0 y el número B pues se llama x sub 5. Son estos de acá. Bien, ¿y qué se hace en cada caso? En cada caso lo que vamos a hacer es tomar el punto medio de cada subintervalo. Entonces por aquí estaría el punto medio, por aquí tomaría el punto medio en cada uno de esos intervalos, y con esos puntos medios voy a construir la altura del rectángulo. Entonces voy a puntear por aquí. Esta sería la altura para el primer rectángulo.
Entonces la idea es que el rectángulo me va a quedar de la siguiente manera. El primer rectángulo de aproximación. Me quedaría de esta forma. El segundo rectángulo, entonces pues aquí sigo avanzando. Le hago lo mismo que en el anterior. Voy a mirar cuánto es la altura del rectángulo. Subo por acá. Y llegaría a este punto de aquí. Ese me va a determinar la altura del rectángulo. Entonces me quedaría acá. De esta forma. Este es otro rectángulo. ¿Sí? Bueno, aquí dejo hasta ahí. Siguiente intervalo, hago exactamente lo mismo. Entonces ya ustedes se van dando cuenta pues precisamente por qué se llama la técnica de el punto medio, porque en cada subintervalo lo que estoy tomando para encontrar la altura es precisamente el punto medio. Bien, me queda de esta forma. Y así pues ustedes pueden completar ahí el dibujo. ¿Okay? Y estos son los rectángulos. Estos rectángulos de acá son precisamente los rectángulos de aproximación que vamos a tomar nosotros. Entonces, la idea es, pues, cómo construir la fórmula para esto de acá. Por lo menos en este caso, como son 5 intervalos los que tomamos, vamos a llamarlo M5. Vamos a llamarlo M5. ¿Listo? ¿Y quién va a ser? Vamos a llamar la distancia, esta distancia entre cada punto, vamos a llamarla delta de x, que ustedes pues ya saben cómo se calcula. El delta de x en este caso sería b menos a dividido entre 5. ¿Sí? Todos miden lo mismo, delta de x. Entonces va a ser lo siguiente. El primer rectángulo, ¿cómo calculo su área? Entonces sería área de la base, el área va a ser la base, que vale delta de x, por la altura, que sería f evaluado en este puntico de acá. Vamos a llamarlo por ahora x1 asterisco, este x2 asterisco, x3 asterisco, x4 asterisco, x5 asterisco. Entonces sería aquí f de x1 asterisco más el área del segundo rectángulo. ¿Quién sería? Entonces sería delta de x por f de x2 asterisco. Y así continuaría, ¿no? Así continuaría con los demás. De hecho, la fórmula, si la escribo en sumatoria, que pues es más rápido para escribirlo, me va a quedar que es la suma desde igual 1 hasta n de f de x sub i asterisco por el delta de x. Este sería M5. Bien, pero yo quisiera encontrar exactamente quién es este valor de aquí. ¿Sí? Me gustaría encontrar quién es este valor de acá. Entonces, ¿cómo hallo el punto medio, por decir algo, entre x0 y x1? Estoy preguntando por aquí. Exactamente cómo encuentro a x1 asterisco. ¿Cómo hallo el punto medio entre dos puntos? Entonces, si ustedes lo revisan, esto va a ser igual a x0 más x1 sobre 2. Así calculamos puntos medios. Se suman los extremos y se divide entre 2. O sea que x sub 2 asterisco va a ser ¿quién? Va a ser x1 más x2, ¿sí? Sobre 2. Y así podría continuar construyendo los demás. De hecho, entonces lo que nos va a quedar es lo siguiente. El M5 va a ser igual a lo siguiente. La suma desde igual 1 hasta n de f de x sub i asterisco. El x sub i asterisco resulta que es x sub i menos 1 más x sub i sobre 2.
va a ser evaluar precisamente en este punto de acá. Va a ser evaluar ahí. Multiplicado aquí por el delta de x. Bien. Y esto sería m sub 5. De manera general, vamos a definir entonces cómo me quedaría la regla. Recordemos aquí que el delta de x, voy a escribirlo acá de una vez, y en la siguiente página pues pasaremos entonces a hablar de la regla ya como tal. El delta de x es a menos b sobre n. Ese es precisamente el delta de x. Bueno, en este caso son 5 intervalos, sería sobre 5. ¿Sí? Para este caso, el delta de x. Y entonces aquí ya tengo quién sería m sub 5. Esto aquí hace referencia a la aproximación del área con 5 subintervalos. ¿Listo? Esta es la aproximación con 5 subintervalos. Y ahora sí, a partir de esto, pues vamos a escribir de manera general cómo queda la regla del punto medio. Entonces vamos a escribirlo aquí como una definición. Definición. Y diremos lo siguiente. La regla del punto medio, es la aproximación de la integral desde a hasta b de f de x por dx, ¿sí? Que la vamos a denotar como mn, donde, entonces aquí vamos a escribirlo ya de manera general, donde mn es igual a lo siguiente, es igual a b menos a, ¿sí? Sobre n, eso que acabo de escribir pues sería el delta sub n, ¿sí? Que multiplica a lo siguiente, a f evaluado en x sub 0 más x sub 1 sobre 2, más f evaluado en x sub 1 más x sub 2 sobre 2, más, así sucesivamente, hasta f evaluado en xn menos 1 más xn sobre 2. Esto es precisamente la fórmula para calcular m sub n. Nosotros también podemos escribir esta fórmula precisamente como una sumatoria, y esto sería b menos a sobre n, no va a afectar en nada la sumatoria, entonces esto lo vamos a dejar por fuera, ¿sí? Este es el delta de x, por la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f evaluado en xi menos 1 más xi sobre 2, sobre n, sobre 2, sí, sobre 2. Y esta es precisamente la fórmula para aproximar una integral definida. Bien, entonces vamos a usar esta fórmula para calcular una integral que nosotros ya podemos calcular, y vamos a hacer una comparación, ¿listo? Y a partir de esa comparación pues vamos a hablar vamos a hablar sobre el error que tiene precisamente la aproximación. Bien, entonces vamos a colocar aquí nuestro primer ejemplo. Aproximar la integral desde 1 hasta 2 de 1 sobre x por dx por la regla del punto medio
usando bueno, en este caso vamos a colocar como primer ejemplo aproximar esta integral usando la regla del punto medio, y vamos a colocarle que vamos a usar 2 intervalos y 5 intervalos. ¿Listo? Colocarle aquí usando n igual a 2 y n igual a 5. Bien, para todos es claro que esa integral ya sabemos cuánto vale, ¿cierto? Esa integral nosotros ya sabemos resolverla. La integral desde 1 hasta 2 de 1 sobre x por dx es lo mismo que el logaritmo de x evaluado desde 1 hasta 2. O sea, esto es logaritmo de 2 menos logaritmo de 1, que el logaritmo de 1 pues vale 0, y entonces me va a quedar que es igual a logaritmo de 2. Logaritmo natural de 2. Bien, voy a colocar aquí cuánto es logaritmo natural de 2, colocar algunas cifras decimales. Entonces dice que es igual a 0,69 31 47 18. Esto aquí, pues como tomé esas cifras decimales, ya es una aproximación, ¿no? Ya es una aproximación esto que acabo de colocar acá. El valor exacto es logaritmo de 2. Bien, logaritmo de 2 es el valor exacto. Ok, ahora vamos a hacer la aproximación usando n igual a 2. Entonces voy a la siguiente página y vamos a empezar a hacer pues nuestras cuentas. Vamos a empezar a hacer aquí las cuentas. Entonces, ¿quién sería M2? ¿Listo? M2, entonces, según lo que nos acabaron de decir, esto va a ser B menos A, que es 2 menos 1, dividido entre, como vamos a tomar dos intervalos, sería dividido entre 2, que multiplica a F evaluado en x sub 0 más x sub 1 sobre 2 más f evaluado en x sub 1 más x sub 2. Bien, y vamos a encontrar entonces quién es cada uno de ellos. Primero veamos quién es. Bueno, en este caso es sencillo de verificar, ¿sí? Voy a hacer por aquí una línea. El intervalo en el que yo voy a trabajar es el intervalo de 1 hasta 2, ¿sí? Entonces, lo primero que debo hacer es partirlo en el número de intervalos que debo tomar, que en este caso son 2 subintervalos, o sea que quedaría, creo que por aquí es como la mitad, quedaría partido por acá, que esto es precisamente cuando vale 3 medios. Y ese sería x sub 0, ese sería x sub 1, y ese sería mi x sub 2, ¿sí? Esos serían precisamente los valores. Bien, veamos entonces cómo nos quedaría expresado. Entonces va a ser 2 menos 1 me daría 1, dividido entre 2 me quedaría 1 medio. Quedaría aquí que es 1 medio. Bien, que multiplica a la función evaluada en x sub 0, que es 1, más x sub 1, que es 3 medios, sobre 2, más f evaluado en x sub 1, que es 3 medios, más x sub 2, que es 2, esto dividido entre 2.
Bien, nos queda de esta manera. Y esto va a ser igual a ¿quién? A 1/2 de f evaluado en ¿quién? Entonces vamos a hacer esa cuenta. ¿Cuánto es 1 más 3/2? Esto sería 2.5, o sea que sería 5/2. Dividido entre 2 sería 5/4. 5/4. Más f evaluado en, precisamente sería 3/2 más 2, me daría 4, 7/2, dividido entre 2 me daría 7/4. Me queda de esta forma. Ahora, si recordamos, nuestra función, la función que estamos trabajando en este momento es f de x igual a 1 sobre x. Es decir, que al evaluar nos va a quedar lo siguiente. Va a quedar que es 1/2 que multiplica a 4/5 más 4/7. Nos queda pues de esta manera. ¿Sí? Nos queda de esta forma. Y esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a... bueno, si quieren hagan ustedes la cuenta ahí en la calculadora. Eso sería 4 por 7, 28. 5 por 4, 20. Y 28 sería 48. 48 dividido entre 2 sería 24 sobre 35. Sobre 35. Y vamos a mirar eso, ¿cuánto sería? Aproximado, ¿no? ¿Listo? Para comparar precisamente con el valor real que nosotros pues ya conocemos. Entonces esto es aproximadamente 0,68,5714. Y comparemos el valor obtenido de m sub 2 con el valor real, el que nosotros conocemos. Entonces no es tan de hecho del todo malo, ¿sí? Es una buena aproximación, pero ¿qué tenderíamos a pensar? Que si aumento precisamente el número de elementos, entonces voy a tener una mejor aproximación. De hecho, entonces vamos a mirar quién sería m sub 5. ¿Listo? Vamos a mirar quién sería m sub 5. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recurrir al uso de una herramienta que ustedes pues todos han manejado, que es precisamente Excel. Voy a pasar aquí a un archivo Excel. Bien. Y vamos a colocar aquí sobre los valores. Yo necesito encontrar quién es. Los x sub i. ¿Sí? Los x sub i. Necesito mirar quién sería el punto medio. Bueno, vamos a colocar aquí como extremo izquierdo, extremo derecho, y aquí cuál sería el punto medio. Bien. Entonces, ¿cómo calculamos los extremos? La primera de cada subintervalo. Lo primero es calcular el delta de x, ¿sí? ¿Quién es el delta? Entonces nosotros ya sabemos que el delta es precisamente b menos a, o sea 2 menos 1, dividido entre 5 en este caso, pues vamos a hacerlo con 5 rectángulos de aproximación. Nos da que es precisamente 0.2. Voy a colocarlo aquí para que nos lo deje en fracción. Nos daría un quinto. Y aquí entonces vamos a colocar los extremos. Entonces, el extremo izquierdo va a ser precisamente, el primero va a ser 1. ¿Sí? Y para conocer el extremo derecho, pues sería
vamos a colocar aquí, igual a el extremo izquierdo más el delta de x. Así conozco el extremo izquierdo. Y esto sería precisamente, aquí me dice pues que es 1 y un medio, o sea, lo mismo que 1 y un quinto, perdón. 1 y un quinto. Lo voy a cambiar aquí para que me los coloque, los tome como números. Fracciones. Bien. ¿Cómo tengo el extremo izquierdo del siguiente? Entonces el extremo izquierdo del siguiente es igual a precisamente el extremo derecho del intervalo anterior. ¿Sí? El extremo derecho aquí, ¿quién va a ser? Pues es precisamente este sumándole el delta de x. Entonces voy a arrastrar esta fórmula. Voy a arrastrar esta de acá. Y vamos a mirar cómo nos queda. Bueno, por aquí parece que no me está reconociendo la suma, porque entonces me está quedando igual. Ah, ok, no, aquí fue donde lo tomé mal. Este es B sub 3, B sub 4. A sub 2, a sub 3. Ok. Aquí es donde está mal. Sí, el delta fue el que me quedó mal aquí. Aquí. Es que lo tomó como si fuera arrastrando acá. Voy a dejarlo, voy a tomarlo así. Así creo que ya va a cambiar. No. No, es que te va a anclarlo, o sea, con... Voy a desplazarlo acá. Ahí para que nos cuadre. El último ya no lo necesito, ¿no? Este de aquí no es necesario. ¿Sí? Voy a volver a colocarlo que me los ponga en fracción. Bueno, miren que aquí ya terminamos porque tendríamos el último intervalo. El último intervalo es precisamente de 1 y 4 quintos hasta 2. Bueno, si ustedes lo prefieren, pues lo pueden manejar en decimales. Y lo que voy a hacer ahora es calcular los puntos medios. Entonces, los puntos medios, ¿quiénes van a ser en cada intervalo? Pues dice, es sumar los extremos del intervalo, este más este de acá, y dividimos entre 2. Dividimos aquí entre 2. Bueno, vamos a arrastrar aquí a ver si nos queda correctamente. Y ahora sí vamos a colocar aquí quién sería M5. ¿Listo? M5. ¿Quién va a ser? Entonces vamos a colocar aquí. Nosotros dijimos que iba a ser igual al delta sub x, ¿cierto? Que en este caso sería un quinto. Bueno, el delta, vamos a colocarlo, delta, multiplicado por f, bueno, vamos a colocar aquí, me falta todavía, función para evaluarla, y lo que vamos a hacer es aquí que es igual a 1 sobre este de acá. Sobre este de acá. Ahora sí. Bueno, aquí tomo tal vez una aproximación. Tan raro porque tenía fracción. Bien. Entonces nos va a quedar ahora sí. M5 va a ser el producto de esta con esta, ¿sí? Y vamos sumando. Entonces va a ser igual. Bueno, vamos a colocarlo aquí. El producto. Vamos a multiplicar estos dos. Con estos dos obtengo precisamente el área de cada rectángulo.
Entonces esto va a ser este multiplicado por el delta de x, y voy a aproximar acá. Vamos a ver si nos lo coloca en fracción. Lo queda aquí, y ahora el M5 va a ser precisamente lo que va a colocar acá. Esto va a ser igual a la suma de estos términos. Y nos dio que M5 iba a ser igual a ¿quién? Dejémoslo así. Nos queda entonces que M5 va a ser igual a, en este caso, 2/3. ¿Listo? Que es, vamos a colocarle aquí que nos ponga aproximadamente, ahora sí, para que nosotros lo revisemos. Entonces, número 0,69. Vamos a agregarle cifras decimales, agregarle, y veamos en el número que nos generó. Entonces voy a tomar esto de acá, esto de aquí, y lo voy a copiar precisamente en nuestro tablero. Y esto fue lo que obtuvimos para M5. Vamos a ver si se puede aumentar. Esto fue lo que obtuvimos. Y ahora vamos a hacer, pues, mirar cómo quedó, precisamente en este caso, cómo nos quedó la aproximación. ¿Sí? Vamos a hacer los comentarios. Entonces, en este caso, M5 nos quedó que era igual a este valor de acá. Y comparémoslo con el valor que habíamos obtenido, comparémoslo con logaritmo natural de 2, ¿cierto? Logaritmo natural de 2, nosotros habíamos colocado aquí anteriormente, era igual a 0,6931, 4718. Y si se dan cuenta, pues es una aproximación también buena. ¿Sí? Tenemos una buena aproximación del logaritmo natural de 2. Bueno, del área de esta curva. Nosotros, cuando hacemos, por lo menos, vamos a colocarlo de la siguiente manera. Voy a escribirlo en la siguiente página. Obtuvimos lo siguiente. M2 fue igual a 24/35. 24 sobre 35. Y M5, si ustedes recuerdan, cuando nosotros lo teníamos aquí en forma de fracción, como una fracción, nos había dado que era 2/3. ¿Listo? Vamos a mirarlo acá. Un momento. Vamos a mirar acá. Nos había quedado que era 2/3. Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Comparar. Yo ya sé que el valor real de la integral es logaritmo de 2. Y vamos a mirar cuánto nos da la resta entre el logaritmo natural de 2 menos 24/35, la diferencia, ¿listo? O sea, en valor absoluto. Y vamos a mirar cuánto me da la diferencia entre el logaritmo natural de 2 menos 2/3. ¿Listo? Vamos a hacer esa cuenta y miramos entonces cuáles son los valores que obtenemos en cada caso. Entonces, para el primero, voy a hacer yo por aquí la cuenta. Logaritmo natural de 2 menos 24 sobre 35. Para la primera nos da que es 0,00743. Y para la segunda, que sería dividido entre menos 2/3, para la segunda me dice que es 0,0264.
Esto de aquí, cuando nosotros comparamos el valor real con el valor aproximado, tiene un nombre, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hacemos en los laboratorios, que es valor real menos valor teórico menos valor práctico. Y esto es lo que nosotros llamaremos, pues, el error. Estos son errores. Este es el error. Y esto va a ser precisamente representado de la siguiente manera. Como estamos trabajando con n igual a 2, sería e sub 2. Y aquí, como estamos trabajando con 5, esto va a ser e sub 5. ¿Bien? Y eso es precisamente lo que obtenemos. El error va a ser, vamos a colocarlo aquí como una definición, vamos a colocarlo aquí, error de la regla del punto medio. Error de la regla del punto medio. Entonces, en este caso, vamos a tener lo siguiente. Que si i, vamos a colocarlo aquí, si i es igual a la integral desde a hasta b de f de x por dx, y m sub n es una aproximación de i, o bueno, vamos a escribirla a i, usando n rectángulos, el error se define como e sub n igual al valor absoluto de la diferencia entre i y m sub n. Ese es el error. Y resulta que este error, por lo general, vamos a poder acotarlo. Es decir, vamos a decir cuántos, por lo general, dependiendo de cuántos rectángulos tome, voy a decir qué tan buena es la aproximación. Voy a poder decir cuánto es el error. Que eso es precisamente el de lo que voy a hablar ahora. Vamos a escribir aquí cuál es el error de la regla del punto medio. Vamos a escribir en la siguiente página como un teorema. Entonces, teorema, y el teorema hace referencia a cota del error. Cota del error para la regla del punto medio. Para la regla del punto medio. Bien, en este caso vamos a decir lo siguiente. Si existe m, un número real mayor que 0, tal que ese m acota la segunda derivada de esta manera, ¿sí?, para todo x que esté en el intervalo que vamos a trabajar, en el intervalo AB, entonces lo que vamos a obtener es que el error siempre va a ser menor o igual que m, esa m que encontramos ahí, multiplicado por la diferencia entre b y a elevado al cubo sobre 24n cuadrado. 24n cuadrado. Bien, eso de ahí. ¿Esa regla para qué nos va a servir? Nos va a servir para resolver ejercicios como el siguiente. Colocarlo aquí como ejemplo. Bien, el ejemplo es el siguiente. Vamos a colocarlo aquí. Determine, vamos a trabajar con la misma función. Determine el número n
número n de intervalos que proporcione una aproximación de la integral desde 1 hasta 2 de 1 sobre x por dx de esta misma integral con dos cifras significativas. ¿Listo? Bien, en este caso a lo que hace referencia es cuántos intervalos debo tomar yo para que realmente la diferencia nos dé la forma 0.05. Cuando hablamos de dos cifras significativas, a ver, les comento, quiere decir que el error E sub n sea algo de la forma 0,00, a esto hace referencia, 005. ¿Listo? Pero resulta que cuando uno toma, digamos aquí, aproximaciones, entonces uno no quiere aquí, si le sale un 5, entonces esto aproxima acá, ¿sí? Aproxima la cifra siguiente. Entonces lo que hace uno por lo general es, para que tenga dos cifras significativas, lo que vamos a hacer es mirar que esto sea menor o igual que esto de acá, que la diferencia sea menor que 0.05. ¿Listo? Entonces si fuesen 5 cifras significativas, pues entonces serían aquí 5 ceros. Bien, eso es lo que debemos hacer. Entonces vamos a mirar cuánto vale n. ¿Listo? Vamos a encontrar esto de acá. Entonces miren, nos quedaría para nuestro ejemplo, para nuestro caso, nos va a quedar m que multiplica a b. ¿Cuánto vale en este caso? Entonces b vale 2 y a vale 1. Ahora nos quedaría 2 menos 1 al cubo sobre 24 n al cuadrado, menor o igual, quiero que sea menor o igual que 0.05. Bien, esto aquí, cuando dice dos cifras significativas, también se puede decir como que sea precisa en dos cifras decimales, ¿sí? También por si lo leen así. Bien, y entonces sería resolver esta ecuación, encontrar pues cuánto vale n. Pero aquí, en esta inecuación, en esta desigualdad, tengo también otra incógnita, que es m. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar quién es esta m de acá. Bien, voy a abrir un archivo GeoGebra, aquí, y vamos a hacer la gráfica de la función. F de x igual a 1 sobre x. Bien, esa es nuestra función. Vamos a derivar la función. La derivada de f y voy a volverla a derivar. Vamos a colocar aquí la derivada de la derivada. Bien, nos queda entonces, bueno, esas cuentas pues nosotros las podemos hacer, ¿sí? Solamente que quiero que observemos acá cuál es el máximo. La función que debemos revisar, la función que nosotros debemos revisar es la función que acabo de dejar solamente ahí. Bien, esta función de acá. Y ahora lo que vamos a hacer es mirar cómo acotarla. Entonces, para acotarla, recordemos que nosotros vamos a trabajar solamente en este intervalo. Solamente vamos a trabajar en el intervalo desde 1 hasta 2. De 1 hasta 2. Voy a borrar esto por acá. Desde 1 hasta 2. Y la idea aquí en este caso pues es mirar
cuál es el valor máximo en esta función, ya que es positiva la función, ¿sí? Y además vemos que es decreciente, el valor con el cual está acotada en ese intervalo va a ser este de acá, o sea que m es este valor, m vale 2. ¿Listo? Entonces bien, tenemos lo siguiente, voy a pasar a la siguiente página. La función, ¿sí? Digamos, cuando hicimos toda la gráfica en GeoGebra, ¿uno coge el punto que está a la izquierda, a la derecha o el que tiene la... Dependiendo, si la función es decreciente, voy a volver acá, si la función es decreciente, como en este caso, se toma el punto de la izquierda, pero si la función fuese creciente, se toma el punto de la derecha, ¿sí? Porque en ese caso pues sería el que tiene mayor altura. Bien, voy a escribir aquí lo que nosotros pues revisamos. F de x, ¿quién es? F de x es 1 sobre x. F' de x es igual a menos 1 sobre x cuadrado. Y f segunda de x es igual a 2 positivo sobre x al cubo. Bien. Resulta que la segunda derivada es menor o igual que 2 para todo x que se mueva en el intervalo desde 1 hasta 2. ¿Sí? Todos los valores son menores o iguales que 2. En la gráfica lo podemos notar fácilmente, ¿sí? Porque para todos los valores que yo tomé aquí, miren dónde están. Este en valor absoluto es menor que el 2. Este de aquí también es menor que 2 para todos los valores que tomé aquí en esta sección. Entonces, bien, nos quedó ahí de forma correcta. Entonces ya encontramos precisamente el valor de m. Esta es nuestra m. Y ahora vamos a reemplazar en la fórmula que llevábamos. Voy a tomar esta de acá. Vamos a reemplazar y vamos a hacer nuestras cuentas. Eso es lo que teníamos. Bien. Entonces voy a pasar aquí, vamos a reemplazar. Esto sería 2 sobre, aquí pues esto es 2 menos 1, nos da 1, al cubo es 1 también, sobre 24 por n cuadrado, menor o igual que 0.05. Nos queda de esta forma. Y de aquí entonces sería 2 sobre 24 que multiplica a 0.005 menor o igual que n cuadrado. Puedo pasar este n cuadrado para el otro lado a multiplicar sin que se afecte la desigualdad porque los n que estoy buscando son números positivos. De hecho, como está elevado al cuadrado también es positivo, entonces no va a cambiar en nada la desigualdad. 0.5 lo puedo pasar aquí a dividir porque también es un número positivo, entonces la desigualdad se mantiene en su orden. Bien, realicen ustedes esta cuenta para ver cuánto nos da esta cuenta de acá. ¿Cuánto daría, bueno, esta expresión? Aquí tendría n cuadrado mayor o igual, voy a escribir yo por aquí la cuenta. Eso sería 2 dividido entre 24 por 0.005. Y dice que es 16,66. 16,66 progresivo. Bien, y ahora pues vamos a resolver. Esto de aquí me quedaría que entonces n debe ser mayor o igual que 4,08. 4,08. Y entonces lo que me está diciendo aquí es que para n mayor o igual que 5 subintervalos, ¿sí? ¿Por qué tomo 5? Porque aquí me dicen n mayores o iguales que 4.8, pero n, recuerden que es un número
entero, ¿sí? Es un número natural. Entonces no puedo tomar 4. Debo tomar el siguiente número de este, que sería el 5. Para n igual a 5, subintervalos, la aproximación M5 tendrá al menos 2 cifras significativas. Bien, y si tomo valores mayores, pues tendrá seguramente más de 2 cifras significativas, ¿sí? Eso es lo que pues nosotros obtendremos ahí. Bien, y eso es precisamente todo lo referente al caso de nuestra técnica de integración por aproximación de la regla del punto medio. ¿Ven, muchachos? Entonces, bueno, les recomiendo, si algo no quedó claro, pues que repitan el video y me hagan pues las preguntas que ustedes quieran.